Buenos días a todos. Bienvenidos a este par de charlas que tendremos el día de hoy con integrantes de la comunidad del Sinvestaf en Guadalajara. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la colaboración del maestro en ciencias Horacio Ayala Daza y del maestro también Alexander Sánchez. Primeramente nos presentará el maestro Horacio algunos de los avances de su investigación que está llevando a cabo aquí en el centro como estudiante de doctorado del área de sistemas eléctricos de potencia. Y el día de hoy él nos hablará sobre los transitorios electromecánicos en redes eléctricas y lo que actualmente está realizando dentro de esa investigación. Pues nada más comentar que el maestro Horacio, pues es, como digo, estudiante del doctorado y está en sus etapas finales y hoy nos hablará algunas cosas sobre su desarrollos aquí. Muchas gracias al maestro Horacio y lo dejo con ustedes. Muchas gracias, doctor Ramírez. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Horacio Ayala, estudiante de doctorado del CIMBESTAP, Unidad Guadalajara. La investigación está bajo la dirección del doctor José Manuel Cañedo Castañeda. Entonces, el tema que les voy a exponer se denomina solución dinámica de transitorios electromecánicos en redes eléctricas. La presentación tendrá el siguiente contenido. Hablaremos de un objetivo, una descripción del problema, una metodología, técnicas de solución. Se están manejando dos técnicas de solución, empleando el método implícito simultáneo y representando la red en su forma de balance de corriente o en su forma de balance de potencia. Para esta presentación abordaremos la técnica de solución representando la red en su forma de balance de corriente. Se hace un análisis comparativo de esta técnica de solución programada en diferentes lenguajes de programación con los paquetes comerciales de estabilidad transitoria. Finalmente se harán unas conclusiones y unos trabajos futuros. El objetivo es desarrollar una herramienta de software que sea precisa y que sea computacionalmente eficiente para el análisis dinámico de sistemas de potencia enfocado a transitorios electromecánicos. Descripción del problema. En la segunda mitad del siglo XX, cuando las redes eléctricas se volvieron más complejas y se produjo un aumento en la demanda de la energía eléctrica, pues surgió la necesidad de desarrollar herramientas computacionales que fueran capaces de proporcionar información precisa para evaluar la estabilidad de un sistema de potencia ante una perturbación transitoria, como puede ser un cortocircuito, una conexión o desconexión de carga, una perturbación electromecánica, entre otras. Esto con el objetivo de mantener el sistema en equilibrio dentro de los márgenes de seguridad, tanto en voltaje como en frecuencia. Ahora, para evaluar la estabilidad de un sistema de potencia, el estudio se basa en la dinámica electromecánica de los generadores y su interacción con la red eléctrica. Los modelos matemáticos de un sistema de potencia están basados en miles de ecuaciones algebraicas diferenciales no lineales. La dinámica de los generadores se modela a través de un conjunto de ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de los componentes eléctricos y mecánicos del generador. El modelo matemático de un generador síncrono, incluyendo sus controles automáticos, puede llegar a tener de 15 a 20 ecuaciones diferenciales por máquina. Estas ecuaciones diferenciales deben ser resueltas numéricamente empleando un método de integración, el cual debe tener dos propiedades, precisión y eficiencia computacional. Entonces, como un sistema de potencia es tan grande y tan complejo con miles de componentes, analizar un sistema tan grande pues requiere un gran número de ecuaciones y de datos, lo que aumenta la carga computacional y el mayor tiempo se consume en resolver la red eléctrica. Bueno, la herramienta computacional en desarrollo se ha denominado SimpoSim. Esta emplea la regla trapezoidal para la integración numérica de las ecuaciones diferenciales. Usa el modelo del generador síncrono y sus controles automáticos. La red se representa por la formulación de inyecciones de corriente y las cargas se representan como impedancias constantes. Para la solución del sistema se usa el método implícito simultáneo. Las ecuaciones diferenciales son discretizadas por la regla trapezoidal
Y para resolver la red se usa el método directo con la matriz Jebus constante. El método implícito simultáneo es un enfoque numérico que procesa sistemas de ecuaciones algebraicas diferenciales de forma eficiente, es decir, que resuelve las ecuaciones algebraicas y las ecuaciones diferenciales de forma simultánea en cada paso de integración. En un sistema multimáquina, este conjunto de ecuaciones algebraicas diferenciales tiene la siguiente forma. Las ecuaciones algebraicas son representadas por las ecuaciones de la red eléctrica y por las corrientes del estator de los generadores. Las ecuaciones diferenciales son representadas por los estados electromecánicos de las máquinas. La regla trapezoidal pues, se utiliza para la integración numérica de las ecuaciones diferenciales. Sea una ecuación diferencial de la siguiente forma, donde se conoce la condición inicial y se desea conocer el valor en un tiempo posterior. Al aplicar la regla trapezoidal a esta ecuación diferencial, se obtiene una ecuación algebraica. Esta ecuación algebraica en cada instante de tiempo depende de una función en instantes anteriores. Esta función anterior está relacionada directamente con las condiciones iniciales del sistema. Esto implica un proceso iterativo que termina cuando los valores de dos iteraciones consecutivas son menores a una tolerancia establecida. Acá se tiene el diagrama de bloques para la ejecución del método implícito simultáneo. Inicialmente, se hace una lectura de los flujos de carga, de la lectura de los modelos dinámicos de los generadores, parámetros, coeficientes, datos de perturbación, datos de simulación. Se realiza el cálculo de los coeficientes y matrices de los generadores y se calcula una matriz de red modificada. Posteriormente, se hace el cálculo de las condiciones iniciales del sistema, se tiene las variables de estado de las máquinas, inicia el ciclo de integración, se pregunta si hay perturbación. Si hay perturbación, se calculan las variables algebraicas en el instante inmediatamente posterior a la perturbación, es decir, en ST0 más, manteniendo los estados constantes y no se avanza a tiempo. Si no hay perturbación, se calculan las funciones anteriores, se calculan las corrientes de los generadores, se hace una estimación de estados, se guardan las variables de estado e inicia un ciclo iterativo interno. Este ciclo iterativo interno En este ciclo iterativo interno se soluciona la red. Con los voltajes nodales se calculan las corrientes de los generadores, se calculan los estados, se guardan esas variables de estado y se comparan. Entonces, si el valor de dos iteraciones consecutivas es menor a una tolerancia establecida, pues el ciclo iterativo interno finaliza, se almacena la información de interés, se pregunta si ya terminó por el tiempo de simulación. Si no, se avanza en el tiempo a un nuevo paso de integración. Si no se cumple con la tolerancia, se actualizan los estados y va a una nueva iteración interna. Bueno, se tienen dos sistemas de estudio, un sistema de 9 nodos con 3 generadores síncronos y sus controles automáticos, representados por el sistema de excitación tipo 1 y la IEEE, y por estos modelos de estabilizador y gobernador. Se tiene otro sistema de estudio, es una red sintética de 500 nodos con 90 generadores síncronos en lazo abierto. La herramienta Symposium usa el modelo del generador síncrono de cuarto orden. Y el paquete comercial Powerwall usa el modelo de dos ejes, que es el modelo equivalente para el de cuarto orden. Ese paquete comercial usa un enfoque de integración numérica explícita simultánea y representa la red en su forma de inyecciones de potencia. Entonces, empleando el modelo matemático del generador síncrono de cuarto orden, se compara esta herramienta que se está desarrollando y el paquete comercial Powerwall con los datos de la tabla 1. Entonces se muestran las formas de onda para la corriente en terminales de los tres generadores para Symposium y Powerwall y se observan diferencias del orden de una milésima. El voltaje en terminales con diferencias en las formas de onda del orden de 0,1 milésimas y la velocidad del rotor
con diferencias del orden de 0,01 milésimas. ¿De acuerdo? Aunque el sistema es pequeño, pues se compararon los tiempos de ejecución, se imposible y originalmente fue programado en MATLAB y alcanzó un tiempo de ejecución de 2,5 segundos. PowerWord tuvo un tiempo de ejecución de 9,3 segundos. Para este sistema de estudio, pues la herramienta fue 3,68 veces más rápido que ese paquete comercial. Entonces, inicialmente, el método implícito simultáneo fue programado en MATLAB con el objetivo de verificar la precisión del algoritmo con los paquetes comerciales. Ese fue el primer objetivo. Posteriormente, el siguiente objetivo fue reducir los tiempos de ejecución. Con ese fin, pues se optó por programar en C++, debido a que es un lenguaje de programación de alto nivel y se utilizó la librería Eigen, que es una librería de código abierto muy poderosa para la ejecución de operaciones matriciales densas y dispersas. Se compararon los tiempos de ejecución entre los lenguajes de programación de MATLAB y C++, ahora para la red sintética de 500 nodos con los 90 generadores síncronos. Los resultados muestran una diferencia significativa. La implementación original en MATLAB para este sistema de estudio alcanzó un tiempo de ejecución de 43,7 segundos. La versión en C++ logró reducir ese tiempo de ejecución a 2,28 segundos, siendo esta versión en C++ pues 19,2 veces más rápido que la versión en MATLAB para este sistema de estudio. Aquí se muestran las formas de onda para la velocidad del rotor entre MATLAB y C++, con diferencias del orden a la -7. Ok, con el objetivo de seguir reduciendo los tiempos de ejecución, pues se desarrolló una versión paralela del método implícito simultáneo a través de la implementación en unidades de procesamiento gráfico, o la llamada GPU, ¿no? Realizando una versión en CUDA. Para la solución de la red se utiliza la librería de NVIDIA llamada QDSS, que es una biblioteca muy poderosa para resolver sistemas lineales con, con matrices altamente dispersas. Entonces, aquí se tiene el diagrama de bloques para el método implícito y simultáneo implementado en GPU. El host va a tener el control de ciertas cosas. Por ejemplo, la lectura de datos va a ser controlada por el host, eso no cambia. Como ahora toda la información que se va a necesitar para resolver el método implícito y simultáneo se debe enviar a la memoria global de la GPU, ¿sí? Entonces, hay que preparar toda esa información. Se debe reservar en memoria para toda la información que se va a enviar. Por ejemplo, se tiene que enviar la red, se tiene que enviar toda la información de los generadores. Posteriormente, que se hace el envío, inicia el análisis dinámico en la siguiente diapositiva, acá. Entonces, el host va a tener el control de los ciclos, el control de las decisiones, y ahora cada bloque pues, se va a convertir como en el lanzamiento de un kernel. Entonces, si va a calcular las funciones anteriores, esto se va a realizar ya en la GPU. ¿Sí? Con los datos que se enviaron a la memoria global de la GPU, entonces se van a hacer ya ahora todas las operaciones. Básicamente tiene el mismo esquema, solamente que el control de las decisiones o de los bucles va a ser por el host y los bloques donde está el cálculo de todas las variables ya se va a hacer en la GPU. Sí, y la solución, de igual forma, la solución del sistema se va a almacenar en la memoria global de la GPU. Cuando ya finalice la integración, esa solución se va a transferir del device al host. Ya teniendo la solución en el host, se libera ya la memoria ya de la GPU, se destruyen los objetos que se crearon
Y pues ya teniendo la solución en el host, pues ya simplemente se almacena en un archivo .txt o un .csv para las correspondientes gráficas. Entonces, para la red sintética de 500 nodos, se observa que se tuvieron unos tiempos de ejecución para la implementación en CUDA de 13,84 comparado con MATLAB de 43,7 segundos. Hay una diferencia significativa en los tiempos de ejecución. Sin embargo, la versión en CUDA no supera la versión en C++ para el sistema de 500 nodos, ¿sí? Se espera que para sistemas de mayor tamaño, el enfoque en CUDA pues sea más eficiente, ¿no? Debido a su alta capacidad de paralelización masiva. Eh, bueno, la versión en CUDA ofrece unos buenos resultados para el régimen de estado estable, aunque hay ciertos detalles por resolver, que aún tengo algunos problemas en la zona de discontinuidad. Bueno, finalmente, pues las conclusiones son que el método implícito simultáneo con la representación de la red, su forma de balance de inyecciones de corriente, pues tiene una muy buena precisión con respecto a los software comerciales. La eficiencia computacional de la herramienta SimPoSim experimenta una mejora significativa al ser programada en el lenguaje C++ y se está optimizando mediante cómputo paralelo con una versión en lenguaje CUDA. Como trabajos futuros, pues la versión final optimizada de esta herramienta desarrollada mediante cómputo paralelo en el lenguaje CUDA tiene como objetivo simular un sistema de potencia que tenga un tamaño similar a la red eléctrica mexicana. Es decir, que sea una red alrededor de 7.000 nodos, que tenga 1.000 generadores síncronos y pues ese sería el objetivo, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos mucho al maestro Horacio por esta charla. Y pues contamos con unos minutos para tratar de que el maestro Horacio nos clarifique algunas cuestiones adicionales sobre su trabajo y su presentación. Eh, eh, y por supuesto, todos ustedes están invitados a realizar aquí algún comentario o pregunta a través del Facebook. Eh, Pueden dejar aquí sus preguntas y con gusto se las haremos llegar aquí al maestro Horacio. Eh, Vamos a esperar ver si hay alguna cosa, pero yo pudiese comentar con el maestro Horacio eh, que la complejidad de este lenguaje CUDA, pues parece ser muy grande, ¿no? Si uno desea programar, hacer programación paralelo usando este lenguaje, ¿qué es lo primero o qué uno no debiese olvidar hacer o estudiar o investigar antes de, pues, Sí. y entrar con estas herramientas? Ok, sí, bueno, acá inicialmente como estamos acostumbrados a programar en MATLAB, ¿no? Inicialmente. Y pues MATLAB ofrece todo. Entonces, a veces, este, cuando pasas a otro lenguaje de programación, sientes que MATLAB como que te, no te hace tan hábil en la programación, ¿sí? Pero cuando uno ya se quiere meter en el cómputo paralelo, necesariamente, si vas a usar C++, ya tienes que hacer todo. Es decir, no sé, un ejemplo básico, por ejemplo, en MATLAB ya hay funciones preestablecidas, ¿no? Por ejemplo, encontrar el máximo de un vector. Entonces, si lo quieres hacer en C++, ya tienes que hacer tú tu propio código. Entonces, creo que esa es la complejidad, porque eh, CUDA pues, es una extensión de C++. Entonces,
Sabiendo programar en C++, ya pues tienes una ventaja para meterte ya en el terreno de CUDA. Creería yo que ese es desde mi experiencia personal. Ok. Eh, en cuanto al, este sería como en cuanto al lenguaje del CUDA, ¿no? Pero, eh, ¿qué se recomendaría para una persona que desee iniciar en la programación paralela como tal? Pues no sé si en cualquier lenguaje pudiese ser. Bueno, creo que por lo menos para mí cuando ya me tocó pasar de MATLAB a C++, lo más rápido ahí fue, hay muchos cursos que ofrecen, por ejemplo, en la plataforma Udemy, y eso me ayudó demasiado, porque pues ahí hay gente experta en el tema que te da las herramientas necesarias para la programación. Entonces, ahí por lo menos eh, con ese curso yo pude migrar de MATLAB a C++ como en 2 semanas. Ya, ya pude tener esa versión en C++. Y ya, pues ya cuando uno se mete en el lenguaje, creo que cuando ya tienes que hacer todo, pues ya como que uno se acostumbra y ya se le hacen más fácil las cosas. En cuanto a CUDA, pues sí es un poco más difícil porque no es la típica programación secuencial que uno realiza, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en CUDA lo que tienes que hacer es como eh, arreglos de bloques, de hilos en bloques, y los tienes que alinear de cierta forma para que trabajen con los datos que tú enviaste a la memoria global de la GPU. Y es una programación un poco diferente porque, por ejemplo, eh, ya tienes que trabajar con la alineación de esos hilos para, para que tomen los datos de la memoria global y que ya puedan hacer las operaciones que usted quiere que haga. Algo así. Muy bien. Una última pregunta para escuchar sus comentarios. Eh, en esta programación que hace de GPUs usando CUDA y esto, ¿es posible o existen bibliotecas, digamos, de alto nivel que utilice álgebra lineal, transformadas de Fourier o, no sé, con redes neuronales? ¿Ese tipo de herramientas ya existe en bibliotecas para usarlas? Sí, en CUDA, por lo menos yo, para resolver el sistema de la red, el sistema XB, estoy usando la librería QDS, que es propiamente de CUDA. Hay también bibliotecas para la FFT también. Eh, hay, hay otras bibliotecas de álgebra lineal, pues que esas sí no las estoy usando, pero si quieres sumar, si quieres sumar, multiplicar o realizar operaciones básicas con vectores, también están, Ajá. también las tiene. Ah, muy bien, muy bien. Eh, bueno, pues recuerden ustedes que estas transmisiones quedan grabadas en el Facebook de la Unidad Guadalajara, donde pueden volverlas a ver y nos gustaría mucho que compartan esta información con sus amigos, con sus colegas, quienes seguramente pudiesen estar eh, interesados por escuchar estos temas. Cuando termine estas presentaciones, pues quedarán ahí en Facebook y en YouTube de la Unidad Guadalajara. Vamos a despedir al maestro Horacio, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento por su presentación y nos dan un minutito para que podamos ahora conectarnos con el maestro Alexander Sánchez. Muchísimas gracias al maestro Horacio Ayala. Gracias, Un doctor. gusto verlo y saludarlo. Igualmente.
Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con estas charlas del día de hoy y lo vamos a hacer con el maestro Alexander Sánchez, quien nos presentará algunas cosas relacionadas con su investigación doctoral aquí en el CIMBESTAB Guadalajara y nos va a hacer algún resumen hoy sobre la estimación de inercia regional en redes eléctricas. Solamente comentar pues que el maestro Alexander Sánchez es estudiante de doctorado también en sus etapas finales de investigación. Y pues sin más lo voy a dejar con ustedes para que nos haga su presentación. Recuerde, si tiene alguna pregunta, comentario, la puede hacer a través del Facebook y nosotros aquí la leemos. Muchas gracias. Adelante, maestros. Alexander. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexander Sánchez. Actualmente
en el programa de doctorado en ciencias y el día de hoy les voy a hablar sobre la estimación de inercia regional en sistemas eléctricos de potencia. Como una breve introducción, entonces tenemos que el análisis de inercia o la estimación de la inercia dentro de los sistemas eléctricos se ha vuelto un factor clave, un factor muy importante dentro de los análisis de estabilidad, más ahora con toda la incorporación de nuevas tecnologías y de fuentes renovables. Eh, Actualmente, los sistemas eléctricos de potencia contemplan generación tradicional dentro de su operación y fuentes alternativas de energía, como son los parques solares o las granjas eólicas. Adicionalmente a ello, tenemos que el perfil de la carga y la generación en todo el día, en todas las 24 horas, es cambiado, es variable, es dinámico. Siempre el sistema va a estar cambiando de puntos de operación. Unido a ello, y la intermitencia de los recursos de esas fuentes renovables, como los parques solares o los eólicos, nos generan diferentes tipos de perturbaciones dentro de la red. Una de ellas es la perturbación inercial o la perturbación en la inercia. ¿Qué sucede? Que a través del desplazamiento o del desplazamiento de las fuentes convencionales o la incorporación de estas nuevas o la entrada y salida de acuerdo a la disponibilidad del recurso, la inercia de la red se me va modificando, se me va cambiando. Por eso es muy importante desarrollar estrategias que me permitan poder estimarla y cuantificarla. Actualmente, muchas de las metodologías desarrolladas para la estimación de inercia se basan en la ubicación de unidades de medición fasorial o PMU en los buses de generación. Con ello, a través de diferentes tipos de análisis, pueden estimar cuál es la inercia de cada una de las máquinas que están operando dentro de la red. ¿Eso para qué? Para determinar con base a esa información cuál es el comportamiento del COI, cuál es la inercia del sistema. ¿Por qué del COI? Porque el COI, o el centro de inercia, nos determina o nos da una idea de cómo es el comportamiento promedio de la frecuencia de la red. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Lo que buscamos es poder establecer estrategias o metodologías basadas en análisis estructural de las redes eléctricas para establecer centros regionales de inercia. Estos centros regionales de inercia, a diferencia del COI tradicional, que es un bus virtual, o sea, no coincide con un bus físico de la red, este centro regional de inercia sí corresponde a un bus real, a un bus dentro de la estructura de la red. Y monitoreando ese único bus, podemos determinar o se pueda determinar la inercia de la red, incluyendo eh, cuál es el aporte de la inercia sintética o la inercia que entregan las diferentes centrales de generación renovable. Ahora, como objetivos de este trabajo, entonces tenemos el primero de ellos, que es desarrollar estrategias basadas en el análisis estructural de las redes eléctricas para determinar cuáles son los puntos más importantes donde yo pueda instalar esos PMU, donde pueda obtener señales para direccionar ese análisis de la inercia regional. Y segundo, pues usando esa información, poder desarrollar estrategias que me permitan efectivamente estimar esa inercia dentro de las redes eléctricas. Como un breve estado del arte, entonces tenemos acá un diagrama de una red eléctrica actual, donde aparte de la generación tradicional, tenemos incorporación de fuentes renovables, tenemos toda la parte de storage o de la parte de baterías para el soporte de la red, eh, unido pues con toda la parte de carga residencial, carga comercial, industrial, cargadores de vehículos. Ahora, esta red eléctrica se puede llevar a modelar en el dominio de los grafos. Básicamente un grafo es un conjunto de nodos y de aristas, donde los nodos en nuestro caso van a representar los buses y las aristas van a representar las líneas de transmisión. ¿Y por qué buscamos representar en los grafos? Porque digamos que dentro de esta teoría de grafos, estos elementos, los buses o las aristas, se les pueden cargar diferentes atributos. Es decir, por ejemplo, pueden tener pesos asociados al flujo de potencia,
asociados a las variables de admitancia, variables de inercia o diferentes parámetros que el analista o la persona eh, encargada de un estudio pues pueda ser relevante para el análisis. Eh, la teoría de grafos en los sistemas de potencia ha sido empleada desde la década de los 60, usualmente en el modelado de sistemas no lineales, análisis de observabilidad para la ubicación de PMU y el desarrollo de diferentes técnicas para análisis de flujo de potencia. Por otra parte, actualmente los estudios de estimación de inercia regional se han basado en la identificación de centros regionales de inercia. eh, Se tienen por medio de buses piloto que son obtenidos a través del análisis de muchas mediciones y determinar cuál bus es más cercano a la frecuencia del COI. Se tienen identificación de buses a través de patrones modales y otros a través de métricas basadas en la inercia. ¿Cuál es la idea? La idea es unir estas dos vertientes, los grafos y la estimación de inercia, para obtener estructuras de energía que me permitan identificar cuáles son los puntos más importantes dentro de una red para generar un monitoreo y efectivamente hacer la estimación de inercia a través del análisis estructural o el análisis espectral de los grafos. Ahora, ¿cómo lo queremos lograr cómo lo logramos? Establecimos una metodología que parte del sistema de potencia como tal, de la red. Esa red se lleva a un proceso de clustering basado en el análisis estructural de los grafos, donde podemos determinar áreas altamente cohesivas y separadas y fuertemente separadas entre ellas. Sí, esta red se divide mediante ese proceso y cada una de esas áreas se determina mediante un análisis espectral o análisis de la estructura de la red, cuáles son esos buses más relevantes en cada una de esas áreas. Esos buses más relevantes me llevan a tener puntos idóneos para la instalación de PMU, para direccionar la estimación de inercia regional, o incluso poder determinar cuáles son los buses más vulnerables en términos de inercia por su baja contribución o su baja inercia que tienen durante un escenario de operación de la red. Ahora, esta identificación de estos buses para hacer la instalación de los PMU se realizan a través de un análisis espectral o un análisis de la estructura de la red a través de medidas de centralidad. Básicamente, una medida de centralidad son algoritmos que me permiten medir o que me entregan, me entregan qué tan importante es un nodo dentro de un entorno debido a su conectividad, debido a los enlaces externos, a los enlaces que tienen y cómo se conecta toda la red. Nosotros partimos de dos métricas de centralidad, que es la centralidad del eigenvector y la centralidad laplaciana. Ambas se basan en el análisis estructural de los grafos eh, y el análisis de su espectro, de su eigenespectro. Se analizan básicamente los eigenvalores y asociado a su eigenvalor dominante, a sus eigenvalores dominantes, se establecen métricas de centralidad o se establece una métrica de centralidad que me determina cuál es el más importante. Básicamente asociado a los eigenvalores del análisis espectral de los grafos, se determina qué nodo es más relevante en un área según su conectividad. ¿Cómo utilizamos este concepto del análisis espectral para la identificación de los centroides? Entonces, acá como un ejemplo, tenemos este diagrama ya previamente mm, clusterizado. Tenemos tres áreas y cada una de ellas pues establece un centroide de la siguiente manera, la manera de ejemplo. Cada una de estas áreas se representa a través de su matriz laplaciana, ¿cierto? Donde la matriz laplaciana de la red total, digamos que puede ser representada como una matriz de bloques, donde cada una de estas estructuras corresponde a un área de la red. A cada una de esas estructuras se le hace su respectiva descomposición espectral para analizar sus eigenvectores, sus eigenvalores, perdón, sus eigenvalores, y con su eigenvalor dominante y su respectivo eigenvector,
se determinan cuáles son las estructuras de energía en cada una de esas áreas más relevantes, lo que me permite incluso representar toda la estructura de la red en una matriz por bloques, ¿sí? Asociada a los eigenvalores de cada uno de ellos, de cada una de las áreas que está presente de la red. Y se determina su estructura su punto más relevante para generar mediciones, ¿sí? A través de una métrica de centralidad que nosotros denominamos como la eh, dominancia del eigenvalor de la matriz laplaciana, ¿sí? Donde obtenemos los valores máximos de ese análisis espectral y esos me van a servir para determinar esos centros regionales de inercia. Para este ejemplo en específico, se obtuvo el bus 16, 11 y 26 para cada una de esas áreas previamente establecidas. Ahora, estos centroides, la relevancia de estos centros regionales de inercia es que me van a servir para poder direccionar el proceso del clustering. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Básicamente se genera un proceso iterativo del clustering espectral. De lo que tenemos es una red eléctrica, se modela como un grafo, ¿sí? Donde ese grafo tiene un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Los vértices van a ser los buses y las aristas van a ser estos enlaces o las líneas de transmisión que comunica a todos los nodos de la red. Ahora, ¿cuál es la idea para hacer ese proceso iterativo? Se parte inicialmente de un único grafo, de un único clúster que se compone de todos los buses de la red, ¿cierto? Y se va a ir dividiendo en función del análisis de la conectividad algebraica del grafo, que está dado por el segundo eigenvalor menor de del análisis espectral. Básicamente, ese análisis espectral se realiza obteniendo o analizando siempre cuál es el máximo grupo, el máximo clúster que hay dentro de la estructura que estoy analizando, basado en la cardinalidad de los diferentes clúster que hay dentro de la red. Supongamos que C es un conjunto de clúster donde va desde uno hasta un parámetro K, que un parámetro K es un parámetro de inicio de la clusterización, donde es definido por el analista, donde determina, yo quiero partir mi red en n particiones, en 20 particiones, entonces K toma ese valor máximo de particiones. Y voy seleccionando el mayor, siempre voy seleccionando el mayor para irlo reduciendo. ¿Por qué el mayor? Resulta que lo que buscamos con este proceso de cluster o de clustering es garantizar la mayor cohesión dentro de las áreas. La cohesión va directamente relacionada a qué tan bien conectados están los nodos entre sí. Entonces, si tenemos un área con muchos nodos, probablemente va a tener una cohesión o una conectividad muy débil. Entonces, lo que buscamos siempre es ir con esos conjuntos más robustos, más grandes, ir partiéndolos para que su conectividad sea mucho más fuerte. Seleccionamos el mayor, el mayor clúster. A ese clúster se le hace su respectiva descomposición en espectral, ¿sí? Y se analiza el segundo eigenvalor menor o el eigenvalor menor diferente de cero y se utiliza su respectivo eigenvector. Ese eigenvector asociado a ese segundo eigenvalor menor tiene la característica de que me puede representar o me puede dar indicios de debilidades de conectividad en la red. Utilizando esa información de ese eigenvector, se realizan particiones a esos grupos que estoy analizando. Esas particiones se realizan en función de los valores positivos y negativos que tiene ese segundo eigenvector. ¿Eso qué me va generando? Me va generando cada vez que haga un proceso de clúster, se me va dividiendo la red en diferentes pedacitos, hasta obtener ese parámetro K que se estableció inicialmente. ¿Cómo se ve esa partición? Inicialmente tenemos en la iteración uno, en la primera, tenemos todo el conjunto de buses de la red y un único centroide que se estableció a partir de lo que comentamos anteriormente de la dominancia del eigenvector de la matriz laplaciana y se va partiendo iterativamente. Cada vez que se obtienen nuevas agrupaciones, ¿sí? A cada una de ellas se le establece su respectivo centro regional de inercia hasta llegar a la iteración K que tiene K centroides, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Una vez obtenido ese grupo
de grupos, de clúster, de áreas dentro de la red y su respectivo centroide, se utilizan técnicas como el algoritmo de Dijkstra y el método de Elbow para hacer una identificación del clustering óptimo. Ese clustering óptimo lo observamos o se obtiene en función de la conectividad o de la cohesión de las áreas. ¿Cómo la obtenemos? Se hace uso del algoritmo de Dijkstra para establecer cuáles son las distancias mínimas entre los nodos de un área y su respectivo centroide. Es decir, de todas las posibilidades de conectividad entre dos nodos, se elige la que tenga menor distancia. Esta distancia se hace en un sentido de distancia eléctrica. ¿Cómo que una distancia eléctrica? Esta distancia eléctrica, por ejemplo, entre un nodo B sub X y el nodo centroide, va a estar en función de las admitancias de las líneas de transmisión que hayan o que unan un nodo con el centroide, ¿sí? Entonces, esa distancia eléctrica básicamente se establece mediante esta ecuación. ¿De qué nos sirven esas distancias? Esas distancias de todos los nodos de un área y el centroide nos van a servir para elaborar esta métrica del SCE, que es la sumatoria de errores al cuadrado que dentro del método de Elbow, donde utiliza las distancias eléctricas para establecer un indicador para cada uno de los clústeres que se obtuvieron, perdón. ¿Sí? Cada una de esas diferentes configuraciones de clúster va a tener un indicador y basado en la interpretación visual y una interpretación analítica de cada uno de esos indicadores SCE que están acá, el que tenga la distancia máxima a esta línea entre el clúster 1 y el clúster K se va a elegir como el clúster óptimo. En este caso lo denominamos como el clúster K, Q. Ahora, esa configuración, esa determinación de que la óptima partición son áreas, ¿qué me permite hacer? Me permite representar el sistema completo o la red completa de esta forma o en este tipo de estructura, donde las estructuras diagonales van a ser las áreas de la red, van a ser los subgrafos, las áreas que están fuertemente conectadas dentro del sistema. Y las estructuras fuera de la diagonal no van a representar las uniones entre esas áreas que usualmente son débiles. ¿Sí? ¿Cómo podemos observar esto de una manera gráfica? Supongamos que tenemos acá dos estructuras dentro de esta matriz diagonal, esta y esta, la verde y la azul. Observamos que la estructura verde o el área verde son un grupo de nodos que están fuertemente conectados entre ellos, al igual que el azul, y entre ellos dos pues hay una conectividad muy débil eh, entre ellos. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, dentro de este análisis de los centros regionales de inercia, si, por ejemplo, hay una modificación topológica de la estructura de la red en estos enlaces de interconexión entre las áreas, los RCOI no tienden a cambiar, porque la conectividad interna de las áreas que se establecieron, pues son robustas y no se ven afectadas, digamos, por la pérdida de este enlace. Entonces, mientras que la topología o la conectividad interna de las áreas que se establecieron no se ve afectada, los RCOI, digamos que no tienden a cambiar ni deberían recalcularse. Ahora, por último, ya una vez establecidas las áreas y establecidos los centros regionales de inercia donde voy a obtener las mediciones, eh, se, se procede a la metodología de estimación regional de inercia. Esta metodología de estimación regional de inercia se realiza por medio del método ARMAX, que es ampliamente utilizado en la literatura. Esa metodología, básicamente, la que establecimos, comprende tres etapas: una parte de análisis de datos, una parte de procesamiento y la parte de estimación. En la parte de análisis, entonces, lo que tenemos es que se propone un PMU en esos centros regionales de inercia, donde va a estar continuamente censando la potencia y la frecuencia de ese uso. Ahora, usando otras técnicas como el Tiger-Kaiser, que es un operador de energía que es usado para determinar los cambios de energía en una señal, ¿sí? Se utilizan para detectar perturbaciones, en este caso, basado en un umbral experimental que se obtuvo a través de la observación de la red con datos históricos. ¿Cuál es la idea? Poder diferenciar una perturbación a cambios ambiente o a ruido ambiente de la operación de la red.
Listo. Una vez se determinan cuándo se genera un disturbio, se procede a una adquisición de datos post-disturbio para poder ejecutar el método ARMAX. ¿Sí? Se obtienen ventanas de datos. Por ejemplo, acá tenemos el estado estable, se detectó acá el disturbio, entonces empezamos a recolectar datos a partir de que se detecta el disturbio. Eh, Recolectamos señales de potencia del bus y señales de la frecuencia del bus. Ahora, es muy importante mencionar que la señal de la potencia del bus que se está analizando no es una única señal, sino que nosotros proponemos de que la señal de potencia para ese centro regional de inercia sea una sumatoria de todos los enlaces de potencia de entrada en ese bus, para poder caracterizar cuál es la potencia neta o la potencia real que está fluyendo a través de ese bus. ¿Sí? Lo que nos permite que la ecuación de oscilación que se propone para analizar la inercia en un bus cualquiera, pues ya está en función de esa potencia neta o eso es la potencia total del bus y la frecuencia del bus. Ahora, mediante el método Darmax, entonces se obtiene una función de transferencia asociada a la ecuación de oscilación que nos permite desenmascarar ese parámetro de inercia que queremos estimar. Entonces, a través de esta metodología, lo que obtenemos son estimaciones de inercia regional en cada uno de esos RCOI que se establecieron. Ahora, como aplicación a los sistemas de potencia, entonces tenemos el sistema New England-New York como sistema de prueba, donde después de implementar la estrategia de clustering, obtuvimos que una partición óptima asociada al problema que nosotros queremos resolver, que es la estimación de inercia regional, la podemos dividir en 4 áreas. Cada una de esas áreas con su respectivo centroide, acá marcadas, acá resaltadas como una barra morada. Ahora, como validación de la estrategia de clustering y que efectivamente esos centros regionales de inercia sí revelen un comportamiento regional de la frecuencia o si en realidad me revelen cómo se está comportando el área que yo quiero caracterizar, entonces obtuvimos esta gráfica, obtenemos esta información a través de una simulación transitoria, donde acá lo que estamos comparando para cada una de las áreas es la frecuencia regional medida en el bus que se estableció como el centro regional de inercia, comparada con la frecuencia del COI analítica. Esa frecuencia del COI analítica se obtiene eh, como tradicionalmente se analiza la frecuencia del COI con la inercia de cada una de las máquinas y la frecuencia de las máquinas con todas las máquinas involucradas dentro de un área. Y tuvimos una aproximación con un error muy mínimo entre la frecuencia que establecimos como frecuencia regional y efectivamente la frecuencia analítica de la red, ¿sí? En cada una de las 4 áreas. Se establecieron acá las 4 áreas que obtuvimos con los buses en cada una de ellas y obtuvimos unos resultados de inercia regional, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos las 4 áreas, tenemos una inercia de referencia que básicamente es la sumatoria algebraica, la suma algebraica de todas las inercias de las máquinas que corresponden a cada una de las áreas, los buses RCOI que se propusieron y diferentes buses donde hicimos unos desbalances de carga. Hicimos desbalances de carga del 30% de la potencia activa en esas cargas y el 10% de la potencia reactiva. Y obtuvimos resultados de inercia regional pues muy cercanos al valor de la inercia de referencia, errores del 1, del 2, del punto 7. Acá, por ejemplo, en este caso puntual, no tuvimos una buena aproximación al área 4 del bus 17. ¿Por qué? Me voy a permitir devolverme acá un momentico. El bus 17 está en el área 4. Según la literatura, el área donde se produce el disturbio, pues es complicado caracterizarla. Y por otro lado, dentro de la teoría de grafos tenemos que también cuando las perturbaciones son muy cercanas al centroide, pues también tenemos dificultades en las aproximaciones de la estimación. Por último, lo que hicimos fue hacer un reemplazo en todo el área 2 de la energía tradicional por generadores eólicos, ¿sí? Donde nos enfocamos a través de la misma metodología del Centro Regional de Inercia, si podíamos establecer o podíamos determinar cuál era la inercia regional
de esta área número 2, digamos, que me generaban o que me entregaban estos aerogeneradores. Lo que obtuvimos es una frecuencia, una inercia de referencia de 6,91. Obtuvimos estimaciones de 6,21 y 6,02, estimaciones muy cercanas al valor de inercia de referencia que me proporcionan esos aerogeneradores al soporte de la red. Y por último, entonces, como conclusiones, tenemos pues que la metodología que utilizamos para la identificación de centros regionales de inercia pues produce unos muy buenos resultados a la hora de caracterizar la inercia regional. La parte de teoría de grafos, toda esa parte de análisis estructural, pues son de mucha ayuda a la hora de querer establecer regiones, de querer, digamos, medir o determinar o estimar la inercia desde un solo punto, desde una región. Tenemos que la aplicabilidad de la matriz laplaciana dentro de su estructura que refleja la conectividad de la red eléctrica, pues ha sido pues, muy relevante en esta parte de particionamiento y direccionamiento de la estimación de la inercia regional. Y por último, pues se llegó a generar una estrategia muy novedosa que puede ser aplicada en centros de control por los operadores de red para estimación de inercia regional, estudios de estabilidad transitoria. eh, se puede analizar, se puede planear, se puede hacer la planeación de la red mediante este tipo de estrategias. Y por mi parte es todo. Les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna consulta. Con todo gusto se las puedo ayudar a resolver. Muchas gracias al maestro Alexander por esta interesante charla. Recuerde que puede dejarnos aquí en Facebook alguna pregunta, comentario que quisieran que el maestro Sánchez nos eh, hiciese sus anotaciones, pues lo pueden hacer aquí. Eh, oiga, pudiese, por favor, enfatizar un poco más la importancia de este tema de la inercia regional. Es decir, eh, ¿por qué la investigación que lleva a cabo sobre el tema le parece trascendente? Ok, profe. Bueno, pues actualmente tenemos todo este tema de incorporación de nuevas tecnologías a la red, ¿cierto? De todas estas fuentes de energía renovable que lo que hacen es hacer un desplazamiento de la generación tradicional, que usualmente son las que nos proporcionan inercia de la red debido a la energía acumulada en los estatores, perdón, en los rotores de las máquinas síncronas. Eso hace que la inercia o el soporte inercial de la red se vaya modificando. A raíz de eso, con esta incorporación sectorizada de la red tiende a tener diferentes respuestas en frecuencia. No es una única respuesta en frecuencia de la red, sino que de diferente área, de acuerdo a su conectividad y al tipo de generación que tenga, va a responder diferente ante los disturbios. Entonces, ¿qué es lo relevante, por ejemplo, de la metodología que nosotros desarrollamos? Que al poder sectorizar la red y al tener un punto específico de un área donde podamos hacer el monitoreo y hacer la estimación, ¿sí? Podamos implementar diferentes tipos de estrategias para hacer soporte inicial. Por ejemplo, si detectamos un área que se está modificando, podemos hacer soporte mediante BES, podemos hacer incorporación de generación tradicional para soporte de inercia y digamos que se mejora el monitoreo de la red al al no tener que establecer una red muy grande de PMUs para poder medir un área, sino poder medir un área desde un único punto. Digamos que eso sería algo muy relevante. Y digamos que la finalidad, ¿cuál es? La finalidad es que como la inercia se me va modificando debido a al desplazamiento, a la salida o a la entrada de la generación, tanto el ROCOF como el NADIR en la respuesta a la frecuencia se me va modificando. Entonces necesito tener estrategias que me permitan hacer una estimación precisa
por si tengo que cambiar parámetros del control, tengo que ajustar tiempos de operación para evitar, digamos, que unos problemas de, de un blackout o de desconexión de carga dentro del sistema. Sí, muy bien, muy bien. Eh, en esta presentación que nos hace, eh, la aborda el problema de la inercia regional a través de grafos, de teoría de grafos. Sí, sí. Hasta donde sabe, ¿qué otras maneras, quizás más tradicionales, se han usado para este tema? Ah, ok, bueno, digamos que la manera más tradicional o una de las formas en que también hacen la estimación regional de inercia es a través de múltiples mediciones. Lo que hacen es obtener mediciones de las frecuencias de todos los nodos. También se utilizan estrategias de clustering para detectar cuáles son como unos patrones dinámicos o patrones de comportamiento similares y agrupan la red. Y con eso, y en esos grupos vuelven y aplican otras métricas para determinar cuáles son los puntos más relevantes para obtener las mediciones. O hacen un promedio de varias mediciones para poder obtener la información. Correcto. Bien, pues el tiempo se nos ha terminado. Vamos a despedirnos, no sin antes recordar que estas grabaciones quedan en el Facebook y en el YouTube de la Unidad Guadalajara, donde pueden volverlas a ver y asimismo compartirlas con sus colegas, toda la gente que pudiera estar interesada en escucharlas, pues también lo podrán hacer. Y si existiese más adelante una pregunta o comentario para los ponentes, pues con gusto no podríamos retomar. Pues vamos a despedir esta transmisión agradeciendo a los maestros Horacio Ayala, Alexander Sánchez por tan interesantes presentaciones y asimismo al ingeniero Rogelio, ¿verdad? Por su colaboración para hacer la transmisión hacia el Facebook. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana con otras charlas sobre temas similares. Y adelante, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.